Realismo en la literatura. Comenzaremos a hablar sobre el realismo en la literatura. Primero, ¿qué es el El realismo? realismo es un movimiento, ya sea artístico, literario o cultural del siglo XIX, que buscó representar la realidad tal como es, sin idealizaciones ni fantasías. Su objetivo era mostrar de manera fiel la vida cotidiana, los problemas sociales, políticos, ya sea económicos, de esa época, y retratar los personajes comunes con sus virtudes y defectos. Características de la literatura realista. Los escritores realistas se manifiestan contra todo subjetivismo romántico y contra la presencia constante y directa del autor en todo lo que escribe. Para el realismo, la literatura debe representar fiel y objetivamente la vida, para lo cual el escritor tiene que estudiar la realidad exterior sin que intervengan sus sentimientos personales. Su mayor preocupación tuvo que ver con las clases medias y bajas, por lo que fueron estas las que los escritores realistas recrearon en sus obras. La tarea del escritor debe apoyarse en la observación metódica de los hechos. El género ideal para reflejar esta realidad lo constituye la novela, que a mediados del siglo XIX adquirirá cada vez mayor preponderancia frente a otros géneros literarios. El romanticismo no desaparece del todo, ya que se observa la persistencia y la transformación de algunas tendencias iniciadas por los románticos. Solo desaparecen las posturas extremas como el exotismo. El contexto social del realismo, surgido a mediados del siglo XIX, estuvo marcado por profundos cambios sociales y económicos, como la revolución industrial, del auge de la burguesía y el avance del pensamiento científico, lo que generó una mayor desigualdad social y la necesidad de reflejar la realidad de manera objetiva y veraz, en contraste con la idealización romántica. El realismo político es un enfoque de las relaciones internacionales que ve al Estado como el actor principal y racional, enfocado en la maximización del poder y la búsqueda de la seguridad y el orden. Esta perspectiva prioriza la observación de cómo funciona la política en la realidad, sin idealismos o juicios morales, utilizando mecanismos como el equilibrio de poder para mantener la estabilidad. El realismo económico se refiere a un enfoque que busca que las políticas y teorías económicas se basen en la realidad concreta, aceptando los precios y condiciones reales, incluso si son difíciles o impagables para sectores vulnerables de la población. Se contrapone a visiones que ignoran la complejidad o se basan de ilusiones, abogando por un diálogo constante entre la teoría económica y los problemas del mundo real para proponer soluciones efectivas. Implica reconocer y actuar con base en las condiciones económicas existentes, como la pobreza, la vulnerabilidad de la población. El realismo en lo cultural es una corriente artística y literaria del siglo XIX que busca representar la realidad de forma objetiva y fiel, alejándose de lo idealizado o sentimental del romanticismo. Se caracteriza por la observación minuciosa de la vida cotidiana y la sociedad de la época, exponiendo problemas sociales y humanos a través de descripciones detalladas y un lenguaje que imita el habla común. El movimiento se originó en Francia a mediados del siglo XIX, aproximadamente entre 1840 y 1880. Surgió en un momento de grandes tensiones sociales políticas, con un desarrollo industrial y la consolidación de la sociedad de clases, lo que generó desigualdad y pobreza. Busca mostrar el mundo tal y como es, sin adornos ni idealizaciones. Realismo y naturalismo en Francia. En Francia, cuna del realismo, los representantes principales son Balzac y Stendhal, cuya influencia se hará sentir en toda Europa. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, novelista francés, autor de La comedia humana, serie de novelas que constituye la mejor muestra de estilo realista. Fue un escritor dotado de un agudo sentido de observación de la realidad, que se pone de manifiesto en la creación de personajes y situaciones. Se le considera el creador del relato psicológico y el iniciador de la escuela realista. A partir de las ideas de Darwin, Balzac emprende la comparación entre la humanidad y el mundo animal,
y descubre la gran semejanza entre la acción de la sociedad y la naturaleza. Esto, que la sociedad actúa sobre el hombre de manera análoga a la acción del ambiente sobre los animales. Así pues, concibe una obra de enormes dimensiones cuyo propósito sería reflejar fielmente la sociedad francesa de su tiempo. La comedia humana, que consta de 24 novelas ligadas entre sí, entre ellas destacan a Eugenia Grandet, Papá Goriot y la prima Bette. Fragmentos de las mejores obras de los autores realistas. Número 1. Honoré de Balzac, con la serie de la comedia humana, que incluye varias novelas. Homer miró al anciano para asegurarse de que estaba bien. Después fue al mostrador de entregas y cogió el aviso de muerte. Se quedó un momento mirando el telegrama que tenía en la mano. Luego abrió el sobre y sacó el mensaje de dentro para leerlo. Volvió a meter el telegrama en otro sobre, lo selló y por fin dio vuelta y media, y salió de la oficina, a la calle bajo la lluvia. El viejo telegrafista se levantó de la silla y siguió al chico hasta la calle. Se quedó allí en la acera y vio cómo el chico avanzaba venciendo la resistencia del viento y de la lluvia. Dentro de la oficina, la caja del telégrafo empezó a zumbar, pero el anciano no la oyó. Luego sonó el teléfono, pero el anciano tampoco lo oyó. No entró de nuevo en la oficina hasta que el teléfono hubo dado 7 timbrazos. Número 2. Con Stendhal y su obra El rojo y el negro. Una o dos veces durante aquella escena, la señora de Renal estuvo a punto de sentir algo de simpatía por la desgracia real de aquel hombre, que durante 12 años había sido su amigo. Pero las verdaderas pasiones son egoístas. Además, estaba esperando a cada instante que él le confesara haber recibido también una carta anónima el día anterior, y aquella confesión no llegó. Faltaba para que la señora de Renal se sintiera completamente segura, conocer qué ideas había podido sugerir al hombre de quien dependía su suerte. Porque en provincias, los maridos son los dueños de la opinión. Un marido que se queja de haber sido engañado se cubre de ridículo, pero su mujer, si él no le da dinero, tendrá que trabajar de obrera a 15 sueldos al día, y eso si tiene suerte, ya que las personas decentes sentirán escrúpulos y no querrán darle trabajo. Una odalisca en el harén tiene que amar al sultán a la fuerza. Es todopoderoso, y ella no puede quitarle su autoridad durante toda una serie de pequeñas finezas. La venganza del amo es terrible, sangrienta, pero también militar y generosa. Una puñalada acaba con todo. Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos en la bruma. Su palidez deslumbrante, pero volvió la cabeza. Carlos estaba allí. Llevaba una gorra hundida hasta las cejas y sus gruesos labios temblequeaban, lo cual añadió a su cara algo de estúpido. Su espalda tranquila resultaba irritante a la vista, y Emma veía aparecer sobre la levita toda la simpleza del personaje. Mientras que ella lo contemplaba, gozando así en su irritación una especie de voluptuosidad depravada, León adelantó un paso. El frío que le palidecía parecía depositar sobre su cara una lingüidez más suave. El cuello de la camisa, un poco flojo, dejaba ver la piel. Un pedazo de oreja asomaba entre su mechón de cabellos y sus grandes ojos azules levantados hacia las nubes, lo que le parecieron a Emma más lípidos y más bellos que esos lagos de las montañas en los que se refleja el cielo. Tantas veces le había oído decir estas cosas que no tenía ninguna novedad para él. Emma se parecía a las amantes, y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos
bajo la igualdad de las expresiones, porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes. No creía sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultaban efectos mediocres. Como así la plenitud del alma no se desbordará a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores. Y la palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas.